Hola amigos, de nuevo con las enseñanzas del Rebbe Nachman y Anatomía del Alma. Un saludo para todos, esperando que se encuentren bien, que Hashem les esté bendiciendo tanto física como espiritualmente. Así que comenzamos. Anatomía del Alma, oído, olfato y gusto. En la filosofía humana, los oídos, la nariz y la garganta se encuentran muy interrelacionados. El canal auditivo está conectado con la cavidad nasal y varios pasajes unen los oídos directamente con la garganta, la que está conectada a la cavidad torácica. Ya hemos tratado la relación que existe entre la boca, la garganta y los pulmones, y sobre la laringe y la tráquea, que unen los pulmones con la garganta y con los orificios respiratorios. También cabalísticamente existe una cercana asociación entre el oído, la nariz y la boca. El Ari explica que en el mundo todo tiene su origen en los cuatro elementos básicos. Los cuatro elementos derivan su esencia de las cuatro letras del tetragramatón, que a su vez están enraizadas en el ápice de la primera letra, la yud. Tanto estas cuatro letras del tetragramatón como los parsufín o sefirot y los niveles del alma se reflejan también en la vista, el oído, el olfato y la palabra del hombre. Los oídos. Enseña el Rebbe Nachman, el corazón escucha. Aunque técnicamente hablando escuchamos a través de nuestros oídos, el proceso debe completarse con el corazón, el que facilita nuestra comprensión de aquello que hemos oído. Así, un maestro debe hablarle al corazón a sus alumnos, a la vez que el alumno debe de poner su propio corazón mediante su concentración en aquello que el maestro le está diciendo. Cuando el alumno no pone en su corazón las palabras del maestro, cuando no trata de concentrarse en comprender las lecciones de su maestro, de hecho se está separando de la sabiduría. Likutei Moharán 2.91.1. El maestro debe pesar muy cuidadosamente sus palabras. Aquellos que lo escuchan deben oír y aceptar solo lo necesario para su crecimiento espiritual, no más. Cada alumno debe de ser muy cuidadoso sobre lo que se concentra, pues no todo lo que oye es necesariamente beneficioso para él. Todo aquello que escuche y que se encuentre más allá de su actual nivel intelectual y espiritual es considerado como un exceso y debe ser ignorado. Likutei Moharán 2.47. Vemos entonces que es el corazón el que escucha, y así los oídos están asociados con Biná, el corazón. Más arriba hemos tratado sobre el oído en términos de su relación con la fe en los sadiquín. Un estudio en profundidad del oído nos mostrará más claramente cuán importante es el lugar que tiene el oído en la aceptación de las enseñanzas de los sadiquín. Uno debe tener fe en los sadiquín para verdaderamente escuchar lo que ellos dicen, y esta fe es un poderoso remedio espiritual para curar el oído deficiente. Likutei Moharán 1.21.2. Él despierta mi oído. Hemos visto que el oído juega un papel crucial en el desarrollo espiritual. Lo que sigue son varios extractos de las enseñanzas del Rebbe Nachman que tratan sobre la importancia de escuchar las instrucciones directamente del Sadik. Algunos consejos con respecto a situaciones en las que esto no es posible. Escuchar enseñanzas de Torah directamente de un sadik es mucho más beneficioso que estudiar Torah solo. Esto se debe a que escuchar directamente del sadik une nuestra alma con la del sadik. Likutei Moharán 1.120, 1.24.
Es muy importante acercarse al Sadik para escuchar de él enseñanzas de Torá, pues con respecto a toda enseñanza de Torá oída de una fuente distinta de quien la originó, cuanto más alejada esté la enseñanza de su fuente, menor será su impacto sobre el que la escucha. Estudiar de un libro impreso está mucho más lejos aún de la fuente de la enseñanza. Likutei Moharan 1.19.1. Podemos apreciar la importancia de escuchar la Torá del Sadik de primera mano, pero ¿qué podemos hacer si nos resulta imposible viajar para estar junto al Sadik? ¿Y qué sucede si no sabemos hacia cuál Sadik viajar o si no sabemos quién es considerado un Sadik? Como alternativa, dice el Rebbe Nachman en el libro del Aleph Bet, Estudio de Torá A68. Despertarse muy temprano a la mañana para estudiar Torá es beneficioso para los oídos. Esto se basa en el versículo de Yeshayahu 54. El Señor me dio la lengua de instruidos para saber sustentar con palabras a los cansados. Él despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para oír como los instruidos. Rashi explica que Yeshayahu, un digno maestro, se despertaba cada mañana muy temprano para recibir la inspiración divina, necesaria para enseñar a los cansados y a aquellos sedientos de espiritualidad. Esta lección se aplica a todo aquel que busca la espiritualidad, levantarse temprano para servir a Dios, especialmente mediante el estudio de la Torá. Rectifica el oído, permitiendo experimentar inspiración espiritual. Y dado que el estudio de la Torá implica aprender las enseñanzas de los sadiquín, articular sus palabras durante el estudio es comparable a escuchar sus enseñanzas directamente de sus bocas. Likutei Moharan 1.12.1.3. Sin embargo, no todo lo que se dice es digno de ser escuchado, ni tampoco todo orador es considerado un digno transmisor del mensaje espiritual. Como hemos visto en el capítulo 29, el Rebbe Nachman cita el versículo de Tejilín 19.4. No hay dicho ni palabra, ni es oída su voz, para explicar que estas palabras no califican como habla si la gente no puede escucharlas. Esto hace referencia a las palabras carentes de veracidad intelectual o a aquellas palabras que distancian a la gente de Dios. Likutei Moharan 1.29.1. Dice el Rebbe con respecto a los maestros que usan ese tipo de palabras. Están aquellos que dan lecciones de Torá, pero que no son eruditos de la Torá, sino más bien son demonios eruditos de la Torá. La gente se acerca a ellos para escuchar sus palabras, asumiendo que recibirán ayuda y dirección sobre cómo servir al Santo bendito sea. Sin embargo, la Torá que estos maestros ofrecen está degradada y no puede ayudarlos. Por el contrario, sus palabras cansan a aquellos que las escuchan, tanto espiritual como físicamente. Likutei Moharan 1.28.1. Lo mismo se aplica a los escritos de estos eruditos. Para crecer espiritualmente no es suficiente con que uno evite escuchar la calumnia, las palabras profanas y otras formas ofensivas del habla. Uno debe también ser selectivo con respecto a quien escucha. Todas las palabras de la persona indigna, no importa lo que diga, pueden tener un efecto negativo sobre la capacidad de buscar lo espiritual. Además, es importante notar que no solo las palabras tienen un efecto beneficioso o deletéreo. Enseña el Rebbe Nachman que escuchar canciones y melodías provenientes de los malvados es dañino para el alma, mientras que escucharlas de gente recta es muy beneficioso. Likutei Moharan 1.3.1.
Así también es necesario cuidarse en extremo con respecto al tipo de música que uno escucha. Fe en los sabios. Enseña el Talmud, Nedarim 20b, que hay 5 órganos que no se encuentran bajo el absoluto control de la persona: los 2 ojos, los 2 oídos y el órgano sexual, pues todos ellos son susceptibles a las influencias externas. Hemos visto que a través del sentido del oído uno puede escuchar las palabras de los sabios y aumentar así la fe en los sadiquín. Pero el oído está siempre abierto también a los sonidos de las influencias destructivas y puede ser fácilmente desviado de la tarea de concentrarse en lo espiritual. Es así que el oído es muy sensible a la disputa. Enseña el Rebbe Nachman que cuando una persona está expuesta a palabras de disputa, expresadas en general como argumentos en contra de la Torá y de los sadiquín, debe comprender que el mismo hecho de que haya debido escuchar esta discusión fue algo determinado por Dios para su propio beneficio. Debe comprender que las deficiencias a las cuales se alude en la discusión son suyas y nada más que suyas. Aquel que está expuesto a una discusión debe aceptar que las palabras que escucha contienen alusiones referidas a las áreas espirituales que él mismo debe rectificar, aceptando nuevamente la Torá y fortaleciendo su fe en los sadiquín. Aprenderá a superar sus imperfecciones y a rectificar sus malas acciones. Likutei Moharán 1.5.4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Devarim 6.4. Para que la fe alcance el corazón, uno debe primero escuchar cuidadosamente las palabras que oye. De hecho, la proclama más básica de nuestra fe en Dios comienza con la palabra Shema, escucha. En la Torá, el versículo que abre con la palabra Shema y termina con Ejad, 1, tiene 2 letras escritas con caracteres más grandes que las demás, la Ain de Shema y la Dalet de Ejad. Estas 2 letras forman la palabra hebrea Ed, testigo. Mediante nuestra proclamación de fe, testificamos la unidad de Dios y su reinado sobre toda la creación. Si se quitasen la Ain y la Dalet, las restantes letras de la primera palabra del versículo Shema y de la palabra final Ejad formarían la palabra Ismach, que en Salmo 104:34, Ismach, me regocijaré en Dios. Esto ilustra la idea de que la alegría de arriba es derramada sobre todo aquel que proclama su fe diariamente. Zohar 3, 236b. El Rabí Natán explica que la fe fortalece nuestra alegría y que nuestra alegría fortalece nuestra fe. La alegría entonces es la esencia de nuestra fe. Todos debemos regocijarnos en Dios de modo que esta alegría se vuelva la salvación de cada individuo. Así, todo judío debe regocijarse diariamente en su proclamación del Shema y en la intensidad de su fe. Esta es la eterna alegría y esperanza del judío, pues en este mundo no hay nada que permanezca con la persona luego de su muerte, excepto la alegría que logró a través de su fe en Dios y de la observancia de las mitzvot. Likutei Alajot, Jodá 6:75. Para que nuestro recitado del Shema sea más efectivo y para obtener el máximo beneficio de nuestras palabras, debemos aguzar nuestros oídos y no recitar meramente el Shema de manera pasiva. Debemos escuchar nuestra propia proclamación de fe y grabarla en nuestros corazones.
Esto constituye la mayor rectificación posible de los oídos. La nariz. La nariz es parte integral del sistema respiratorio. Es el principal órgano a través del cual la persona inhala el aire fresco y el oxígeno necesarios para mantener su cuerpo. En esta sección estudiaremos la nariz en su relación con la paciencia y con la plegaria, y su importancia como órgano del olfato. Paciencia y restricción. Hemos visto que la nariz representa tanto la ira como la paciencia. El Rebbe Nachman compara la ira con una violenta tormenta de corta duración. Aquel que a través del ejercicio de la paciencia puede esperar hasta que amaine, la tormenta y la furia de los momentos turbulentos de la vida, podrá recibir vitalidad de la fuente de toda vida. Likutei Moharan 1.8.3. Es posible ver la conexión entre la paciencia y la rectificación de la nariz en el término utilizado para describir refrenar la ira. Arihat apaim, literalmente alargar la nariz. La ira es comparada con el humano saliendo por la nariz. Shmuel Bet 22.9. Así, controlar la ira mediante la paciencia puede compararse a una larga y profunda bocanada de aire fresco para ayudar a evitar los devastadores efectos que trae el perder la calma. Claramente, perfeccionar el atributo de la paciencia es un medio para rectificar el aspecto espiritual de la nariz. Enseña el Rebbe Nachman, aquel que tiene el mérito de controlar su temperamento nunca temerá perder nada de la vida, pues tiene la paciencia necesaria para esperar el bien que le llegará. Likutei Moharan 1.155.1. El hombre que no refrena su propio espíritu es como una ciudad abierta, sin una muralla protectora. Mishlei 25-28. La paciencia es verdaderamente una virtud, mientras que la ira y la irritabilidad no solo son dañinas para la propia salud, sino también para el alma. La paciencia, la restricción y el autocontrol son cualidades que colocan a la persona a una saludable distancia de su entorno, protegiéndola de reaccionar de modo impulsivo en situaciones donde son necesarios un juicio maduro y lento y una cuidadosa deliberación. El versículo citado más arriba enseña que la ira también es dañina para la propia subsistencia, la muralla protectora de la seguridad financiera. De acuerdo con el Rebbe Nachman, la recompensa por la restricción se manifiesta en un aumento de la seguridad financiera. De hecho, la restricción corresponde a una jomá, pared, protectora. Si una persona se irrita, su jomá se quiebra debido a su gemá, ira, pues la gente tiende a considerar sus posesiones como la base de su seguridad. Nadie se siente verdaderamente seguro, salvo que también exista una muralla protectora alrededor de sus pertenencias. Sin esta muralla protectora, la riqueza se ve en peligro. Vemos aquí que la verdadera muralla protectora es la restricción. Likutei Moharan 1.59.5. El Rebbe Nachman enseña además que cuando el malo ve que la persona está por recibir una abundante bendición de riqueza, intenta transformar el jomá de la persona en gemá. Por lo tanto, si alguien siente que está por sucumbir a la ira, deberá comprender que ello es señal de que la abundancia está en camino. Controlando su ira podrá recibir la riqueza. Likutei Moharan 1.68.2. El deseo de riqueza, tal como la ira, es comparado
con la idolatría. Zohar 1:27b, Likutei Moharan 1:23:1. Mientras que la paciencia corresponde a la fe, lo opuesto de la idolatría. Likutei Moharan 1:155:2. La fe es necesaria en áreas relacionadas con la subsistencia. Así, cuando la ira toma el control, ella oculta la fe y la avaricia es inevitable. Restringir la ira lleva también a la verdadera humildad. Likutei Moharan 1:21:6. Esto se aplica particularmente a la persona que en lo más profundo de la ira transforma esa ira en compasión. Canaliza todas las fuerzas de su ira acumulada, transformándolas en compasión hacia aquellos que previamente despertaron su ira. Likutei Moharan 1:18:2. El filtro. La nariz tiene dos fosas nasales que facilitan el proceso respiratorio. El Zohar 3:224a enseña que así como la derecha y la izquierda representan Gesed, abundancia, amor, y Geburá, juicio estricto, de manera similar, la fosa derecha representa la idea de un aroma agradable, mientras que la izquierda representa humo e ira. El Rebbe Nachman enseña que al controlar la ira, la persona filtra el humo de la ira y obtiene un aire limpio, puro y agradable, igual que la nariz filtra el aire puro. Por ende, la restricción de la ira corresponde a filtrar el alma en nuestro espíritu, reteniendo lo bueno. Para acceder a lo agradable a partir de la propia ira es necesario alcanzar el autocontrol que nos permite respirar aire puro. Hemos visto que la nariz corresponde al nivel de Ruach, espíritu del alma. Así, utilizando nuestro Ruach, este espíritu puro que hemos filtrado, podemos obtener la capacidad de transformar nuestro intelecto latente en una afectiva conciencia de lo espiritual. Podemos entonces reconocer la diferencia entre derecha e izquierda, entre el bien y el mal. Likutei Moharan 1:66:2. El sentido de la plegaria. La poderosa influencia de la nariz se hace aún más evidente en sus otros aspectos. Enseña el Rebbe Nachman que la plegaria es comparada con la nariz. Está escrito en Yeshayahu 48:9: por mi nombre refrenaré mi ira, y por mi alabanza, Echtom, refrenaré. En hebreo, la palabra nariz se traduce como af y como jotem. Basado en esto, por mi alabanza, Echtom implica una conexión entre la plegaria y la nariz. Aquel que se aboca a una plegaria sincera puede estar seguro de que merecerá compartir el aliento de vida. Esto también alude al importante lugar que ocupa la plegaria en nuestra vida diaria. Así como no se puede vivir sin respirar, lo cual se logra a través de la nariz, de la misma manera es de vital importancia depender de la plegaria para la salvación. Rabbi Yaakov Meir Schechter. El Rebbe Nachman agrega que la capacidad de olfatear aumenta debido a nuestras plegarias, pues la plegaria y la nariz son conceptualmente una misma cosa. Likutei Moharan 1:9:5. La plegaria es comparada con la nariz en otro sentido más. Así como es importante orar continuamente para la salvación, también debemos tener siempre una paciencia extrema, representada por la nariz, mientras esperamos que Dios responda a nuestras plegarias. Mashiach corresponde a la plegaria y a la nariz. Likutei Moharan 2:1-12. Los textos nos dicen que el poder excepcional de Mashiach surgirá de su nariz,
como en Yeshayahu 11:3, Él respirará el temor a Dios. Esto significa que su vitalidad vendrá a través de su nariz con cada respiración. Además enseñan nuestros sabios, Sanedrín 93b, Mashiach será capaz de olfatear el engaño y juzgar por su sentido del olfato. Como hemos visto, la plegaria se compara con la nariz, el arma que utilizará Mashiach para conquistar el mundo y administrar verdadera justicia no será la espada, ni la artillería, ni ninguna otra arma material, sino la plegaria. Likutei Moharan 121. El Rebbe Nachman nos dice que todos tenemos nariz y sentido del olfato que reflejan a un nivel personal la nariz y el sentido del olfato de Mashiach. Así, cada persona tiene dentro de sí una pequeña porción de Mashiach y dedicándose a una plegaria sincera puede despertar y cultivar esta porción, acelerando así la llegada de Mashiach. Esta es otra de las razones por la cual debemos cuidarnos de la inmoralidad, pues los pensamientos y el comportamiento inmoral dificultan la plegaria y así dañan el propio aspecto de Mashiach. Un puro sentido del olfato. La inmoralidad también tiene una base en la nariz. Automáticamente el sentido físico del olfato está asociado con el lóbulo límbico del cerebro, que es considerado como el lazo de unión entre los procesos cognitivos y emocionales, es decir, entre los pensamientos y los sentimientos, dado que el impulso sexual es indudablemente una de las pasiones más fuertes del hombre, la cual impacta tanto en su mente como en sus emociones. Fisiológicamente, la nariz y el deseo sexual se encuentran interconectados. En un sentido espiritual, el Rebbe Nachman enseña que un sentido puro del olfato solo puede obtenerse a través de la pureza sexual. Likutei Moharan 128. Allí donde falta la pureza sexual, la energía espiritual inevitablemente se desvanece. Esto a su vez afecta a la nariz, que representa la capacidad de filtrar y separar lo puro de lo impuro, tal como hemos visto. La conexión entre la nariz y la inmoralidad puede verse en las palabras utilizadas por la Torá para prohibir el adulterio. Shemot 20:13. Lo tinaf, no cometerás adulterio. Comentan nuestros sabios Mejiltá Yitro que la palabra tinaf es una combinación de las palabras tein af, da la nariz, implicando la exhortación ni siquiera huelas el perfume de otra mujer, pues esto lleva al adulterio. El Talmud Berajot 43b enseña que el olfato está íntimamente relacionado con el alma. Esto se basa en la similitud entre las palabras ruach, alma, espíritu, y reyaj, perfume. El Rebbe Nachman observa, Likutei Moharan 2:1-12, que mientras un objeto con olor putrefacto es dejado quieto, no emite su terrible hedor, pero cuando se lo mueve puede comenzar a oler mal nuevamente, y quizás peor aún que antes. De manera similar, si un alma ha pecado, está envuelta en un terrible hedor. Al mover el alma hacia el arrepentimiento, el tzadik debe saber cómo presentar su amonestación de manera tal que pueda despertarse el perfume natural del alma, pues una amonestación abusiva puede hacer que el alma hieda aún más. Likutei Moharan 281. En la lucha por la espiritualidad, uno debe de buscar el bien y lo agradable más que las restricciones y otros caminos que pueden desanimar a la persona en su búsqueda de la divinidad.
De esta manera uno alcanzará un nivel de pureza, emanando perfumes fragantes y respirando la belleza de la vida espiritual. El gusto. La lengua y la boca poseen aproximadamente 10.000 papilas gustativas. Hay ciertos gustos específicos que son percibidos con más fuerza en determinadas regiones de la lengua. El gusto agrio es detectado principalmente a los costados, mientras que lo amargo se siente en la parte de atrás y lo dulce y salado en la punta de la lengua. El sentido del olfato contribuye también en gran medida al sentido del gusto, despertando las delicadas papilas gustativas, estimulando el apetito y los jugos digestivos. También tiene una gran influencia sobre el deseo de paladear la comida. Como hemos visto, un agudo sentido del olfato depende de la pureza, de modo que la persona que tiene pensamientos y acciones puras experimentará un aumento en el sabor de su comida. Muchos aspectos del sentido del gusto ya han sido tratados en nuestra sección sobre los hábitos del comer, capítulo 10. El Rabí Natán habla de los sabores dulces y agrios en un discurso que trata del comer. Likutei Halachot Netilat Yadayim, Liz Yehuda 698. El maná contenía todos los sabores del mundo, pero es comparado principalmente con la miel y el aceite. Shemot 16:31, Bamidbar 11:8. El versículo dice en Yehezkel 16:19, os alimenté con harina, aceite y miel. En estos tres ítems que representan el almidón, la grasa y el azúcar, podemos encontrar los ingredientes y los sabores básicos de la mayor parte de las comidas. Esto se debe a que necesitamos todos estos ingredientes para experimentar verdaderamente las maravillas de la creación del Santo bendito sea. De todos estos sabores, el pan es el más básico y el más importante. Vemos así que en la tierra de Israel el sabor del pan es muy agradable al gusto. Devarim 8:9, Likutei Moharan 1:47. Agrega el Rabí Natán que existe un problema inherente en los sabores dulces tales como la miel. El pecado de Adán al comer del árbol del conocimiento se produjo porque la fruta se presentaba deseable al paladar. La gente tiende a inclinarse por las comidas dulces. Los niños en particular y muchos adultos también desean los dulces. Para rectificar el pecado de Adán, uno debe dominar el apetito por lo dulce y aprender a mezclarlo con toda clase de sabores. Experimentar y disfrutar diferentes tipos de sabores eleva al hombre hacia el nivel de la Tierra Santa, donde es posible paladear en el pan todos los sabores. El Rabí Natán concluye que no es bueno buscar solo alimentos dulces y que tampoco es necesaria una amplia variedad de comidas. Más bien, uno solo necesita dirigir el sentido del gusto hacia los aspectos espirituales de la comida, tal como hacía el simple en el cuento del Rebbe Nachman. Ante cada comida pedida por el simple, su esposa le alcanzaba una rebanada de pan. Aun así, al comerla, el simple sentía en ella todos los sabores posibles de la misma manera al comer como experiencia espiritual. La persona puede sentir todos los sabores del mundo en una sola rebanada de pan. Amigos, gracias por llegar al final de la lectura con nosotros. Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán derrame bendiciones abundantes en sus mesas, en sus familias, en sus hogares. Refúa Shelema para los enfermos y para todas aquellas personas que tienen carencias. Hashem bendiga abundantemente
para que se solucione cualquier situación. Hasta la próxima con la ayuda de Hashem.